Historia de Roma. Leyenda de Rómulo y Remo. Después de la guerra de Troya, Eneas, un príncipe troyano que sobrevivió a la destrucción de su ciudad, se refugió con su familia en la llanura de Lacio. Algunos años después, su hijo, Ascanio, fundó la ciudad de Alba Longa. 4 siglos más tarde, uno de los reyes de Alba Longa, Numitor, fue destronado por su hermano menor, Amulio. Para garantizar su seguridad, el usurpador mató a todos los hijos varones de su hermano y obligó a su sobrina Rea Silva a hacerse sacerdotisa, pero el dios Marte hizo madre a la hija de Numitor, dándole los gemelos Rómulo y Remo. Amulio enfureció, ordenó que los niños fueran arrojados a las aguas del río Tíber, pero la canasta en la que habían sido depositados quedó varada en la orilla. Ni una loba, Luperca, encontró a los hermanos y los amamantó como si fuera su propia madre. Más tarde fueron recogidos y criados por el matrimonio de pastores Faustulo y Aca Larentia. Regreso y fundación de Roma. Los gemelos descubrieron su origen, buscaron venganza, volvieron a su ciudad natal para matar a su tío abuelo y reponer el trono a su abuelo Numitor. En agradecimiento, les entregó territorios al noroeste de Lacio. Con 18 años, 753 a.C., decidieron fundar una ciudad justo donde la loba los encontró. Discutiendo sobre el lugar de la ciudad, decidieron que lo elegirían aquel que avistase más pájaros. Prueba que superó Rómulo. Remo decía que era un augurio. Las 6 aves que señalaban al monte Aventino, mientras que Rómulo entendió como otro augurio las 12 aves que señalaron el monte Palatino. Este último, tras una discusión, decidió marcar los límites de la futura ciudad, Promerium, y amenazó con matar a todo aquel que lo cruzase. Remo le desobedeció y cruzó con desprecio la línea, argumentando que nunca llegaría a ser rey. Rómulo no lo dudó y acabó con su vida. Arrepentido, decidió enterrar a su hermano en la cima del Palatino, y en honor a su propio nombre llamó a la nueva ciudad con el nombre de Roma. Luego emprendió una nueva etapa como único rey de Roma. La República Romana fue un periodo de la historia de Roma caracterizado por el régimen republicano como forma de gobierno que se extiende desde el año 509 a.C., cuando se puso fin a la monarquía romana, con la expulsión del último rey Lucio Tarquino el Soberbio, hasta el año 27 a.C. La República Romana consolidó su poder en el centro de Italia durante el siglo V a.C. y en la segunda mitad del siglo III a.C. proyectó su poder fuera de Italia, lo que la llevó a una serie de enfrentamientos con las otras grandes potencias del Mediterráneo. En el periodo de la República, el poder residía en el Senado, generalmente compuesto por los hombres más ancianos, por ende más sabios de la ciudad, que ocupaban su cargo de por vida. Se realizan asambleas públicas donde los ciudadanos podían intervenir y opinar en las decisiones políticas. El imperio, poder concentrado en el emperador. El imperio romano fue una etapa de civilización romana en la antigüedad clásica, posterior a la República Romana, y caracterizada por una forma de gobierno autocrática. En el año 27 a.C. se estableció una ficción de normalidad política en Roma y el Senado otorgó a Octaviano el título de emperador César Augusto. Octaviano aseguró su poder manteniendo un frágil equilibrio entre la apariencia republicana y la realidad de una monarquía dinástica con aspecto constitucional, lo que es conocido como el Principado. En cuanto que compartía sus funciones con el Senado, formalmente nunca aceptó el poder absoluto, aunque de hecho lo ejerció, asegurando su poder con varios puestos importantes de la República y manteniendo el mando sobre varias legiones. El Imperio Romano de Occidente
es la parte occidental del Imperio Romano. Honorio situó su capital en Mediolanum, la mitad occidental del Imperio Romano. Había estado sumida en continuas guerras civiles por el poder, con generales que se rebelaban cada pocos meses y se autocoronaban emperadores alternativos. A este complicado cuadro, que hacía tremendamente difícil mantener el gobierno sobre el Imperio de Occidente, se unían las continuas injerencias de los pueblos bárbaros, que se oponían alternativamente a las órdenes de unos u otros contendientes o rompían con todos entregándose al saqueo según les convenía. El Imperio Bizantino es el sucesor inmediato del Imperio Romano, concretamente del Imperio Romano de Oriente, expresión de esta última que también se utiliza en ocasiones para denominarle. Tras sobrevivir a la desaparición del Imperio Romano, su capital será la ciudad de Constantinopla, la antigua Bizancio, y su hegemonía se prolongará hasta la captura otomana de este en 1453. El Imperio Bizantino alcanzó la cima de su esplendor con Justiniano en el año 527 a 565. Ambicioso aliado al ámbito mercantil, llevó a cabo la conquista del antiguo Imperio Romano de Occidente. Para ello organizó un gran ejército y una poderosa flota. El sistema feudal es la denominación del sistema político y económico predominante en la Europa occidental de los siglos centrales de la Edad Media, entre los siglos IX al XV, caracterizado por la descentralización del poder político, al basarse en la difusión del poder desde la cúspide, donde en teoría se encontraba al emperador o los reyes, hacia la base donde el poder local se ejercía de forma efectiva, con gran autonomía o independencia en la práctica por nobles de muy distintas denominaciones, basadas en las del Imperio Carolingio: duques, marqueses, condes, barones, caballeros, etc. La sociedad era una estructura de clases vinculada a la tierra. El noble recibía un feudo a cambio de su lealtad militar al rey y rentaba su tierra al siervo. Este entregaba la renta en especie o en dinero. Además, cultivaba la tierra del noble. Este sistema económico descentralizado descansaba sobre la esclavitud del siervo. Este sistema desapareció con el crecimiento de la población urbana y el sistema de trabajo remunerado. El sistema feudal surgió después de la caída del Imperio Romano de Occidente. La Iglesia Católica ya formaba parte del imperio y ésta ganó terreno con la cristianización. El feudalismo se caracterizaba por su economía natural y agraria, la dispersión del poder político y la estructura de las clases sociales, donde se agregaban a los clérigos y a la nobleza como máxima figura, y por debajo de ellos se encontraban a los... Se le llama derecho romano a la etapa del derecho que comienza con la fundación de la ciudad de Roma en las colinas del Tíber, por las etnias de los latinos, los sabinos y los etruscos, y que culmina con la muerte del emperador Justiniano en los últimos días del llamado Bajo Imperio. El derecho romano es la base histórica del derecho civil en muchos países. El primer periodo comprende la fundación de Roma hasta la promulgación de la ley de las 12 tablas. El segundo periodo comienza desde la promulgación de estas tablas hasta el final de la República. El tercer periodo comienza con el advenimiento del imperio hasta el reinado de Alejandro Severo. El cuarto y último imperio termina con la caída del imperio a la muerte del emperador Justiniano. La historia de Roma se divide en dos etapas: historia política y la historia jurídica. La historia política se divide en monarquía, república e imperio, y la jurídica en época arcaica, clásica y posclásica. La historia política. La monarquía es el poder concentrado en el rey. El término monarquía proviene de la fusión de los términos griegos monos, uno, y arkein, poder, que significa el poder concentrado en uno. La monarquía romana fue la primera forma política de gobierno de la ciudad-estado de Roma desde el momento legendario de su fundación, siendo el primer rey Rómulo hasta el final de esta en 509 a.C.
cuando el último rey, Tarquino el Soberbio, fue expulsado, instaurándose la República Romana. Los orígenes de la monarquía son imprecisos y ésta se distingue de la tiranía y el despotismo, porque implica un poder legítimo a diferencia que los otros gobiernos que se caracterizan por la ilegalidad y la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Antes de su etapa republicana, Roma fue una monarquía gobernada por reyes. Todos los reyes, excepto Rómulo, por haber sido el fundador de la ciudad, fueron elegidos por la gente de Roma para gobernar de forma vitalicia, y ninguno de ellos usó la fuerza militar para acceder al trono. Los reyes de Roma, en la etapa de la monarquía. Rómulo, del año 753 a 716 a.C. Numa Pompilio, del año 716 a 674 a.C. Tulio Hostilio, de 674 a 642 a.C. Anco Marcio, 642 a 617 a.C. Tarquino Prisco, del año 617 a 579 a.C. Servio Tulio, del año 579 a 535 a.C. Tarquino el Soberbio, del año 535 al 509 a.C. Estos tres fueron etruscos. Esta expulsión supuso el fin de la influencia etrusca tanto en Roma como en Lacio y el establecimiento de una constitución republicana. Tras la expulsión de Tarquino, el Senado decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república en el año 509 a.C. Lucio Junio Bruto y Lucio Tarquino Colatino, sobrino de Tarquino y viudo de Lucrecia, se convirtieron en los primeros cónsules del nuevo gobierno de Roma, el que a larga lograría la conquista de casi todo el mundo mediterráneo y que perduró casi durante 500 años, hasta la ascensión de Julio César y César Augusto. La república es el poder concentrado en el Senado. Tras la expulsión de los reyes y la instauración de la república en el año 510 a.C., en el poder en Roma recayó sobre los patricios, jefes de las principales familias que formaban el Senado y que eran elegidos por los ciudadanos para los distintos cargos públicos. Inmediatamente después de la expulsión del monarca, se creó un Senado permanente que decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. Se creó el nuevo cargo de cónsul, asignado expresamente a 2 senadores. El gobierno lo ejercían siempre 2 cónsules. Inicialmente los cónsules poseían todos los poderes que antaño tenía el rey, pero compartidos con otro colega consular. Sus mandatos eran anuales y cada cónsul podía vetar las actuaciones o decisiones de su colega. Fue en ese momento el comienzo mismo de la República, cuando las conocidas siglas SPQR, Senatus Populus Romanus, que quiere decir el Senado y el pueblo romano, se convirtieron en la divisa de Roma, significando que todo se hacía en nombre de los 2 grandes poderes que en teoría gobernaban la ciudad. El capitalismo se define como el sistema económico en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevaban a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados. El orden social que resulta de la libertad económica en la disposición y el usufructo de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción. Aquí los individuos y las empresas llevaban a cabo la producción y el intercambio de bienes o de servicios en forma libre dentro de la división del trabajo, con el propósito necesario del beneficio monetario para la obtención de recursos en la función de cualquier orden de fines dentro del marco de una cooperación mediatizada. Clasificaciones romanas del derecho. El derecho público es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas, el particular y entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público, el Estado, cuando estos últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas, jurisdiccionales, administrativas, según la naturaleza del órgano que las ejerce,
y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido y lo de los órganos de la administración pública entre sí. Comprende el gobierno del Estado, la organización de las magistraturas, la del culto y la del sacerdocio, llamada Ius Sacrum, y asimismo regula las relaciones de los individuos con los poderes del Estado. El derecho privado es la rama del derecho que se ocupa preferentemente de las relaciones entre particulares. Esta rama del derecho se contrapone al derecho público, que es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos. También se rigen por derecho privado las relaciones entre particulares y el Estado, cuando éste actúa como particular sin ejercer potestad pública alguna. Por ejemplo, el caso de las sociedades o empresas con personalidad jurídica propia, creadas según las normas del derecho mercantil y en las que el Estado o sus organismos autónomos ostenten un poder decisorio. Esto se divide en derecho natural, que ésta considera que el derecho emana de la voluntad divina. El derecho de gentes regula las relaciones del Estado romano como los otros estados. El derecho civil eran las instituciones propias de los ciudadanos romanos. Los romanos le dan la calidad de derecho exclusivos de los pueblos, los ciudadanos, y como orden jurídico positivo y vigente para todos los fines del Imperio Romano. Además tenía como fuente formal de la costumbre, las leyes, los senadoconsultos, los plebiscitos y las constituciones imperiales. Abarcaba toda la legislación existente, ya sea pública o privada. El derecho escrito tiene un autor determinado y ha sido promulgado por el legislador. Sus fuentes son las decisiones votadas por el pueblo en comicios a propuestas de un magistrado o senador, los plebiscitos o decisiones de la plebe en la concilia plebis, a propuestas de un tribuno, las constituciones imperiales, los edificios de los magistrados, las respuestas o reglas de derecho esparcidas en cada pueblo y las prudentes o directamente de los jurisconsultos. El derecho no escrito, formado por el uso y la tradición de su origen, es la costumbre consuetudinario de 24 días en el cual se podía discutir en la asamblea, posteriormente se aprobaban o rechazaban en su totalidad, sin que los comicios pudieran introducir modificaciones a esa ley. La votación se hacía depositando en urnas pedacitos de cerámica con una inscripción A, que significaba antigua, o con la inscripción UR, útil rogatas, ley útil. Quiere decir, si votaban en contra de una ley, escribían A. Si aprobaban dicha ley, inscribían las iniciales UR, que significaban que estaba de acuerdo con esta ley útil. Una ley rogata se componía de 3 elementos: la prescripto, que era una mención del senador o del cónsul que había tomado la iniciativa de la ley y en su honor le ponía su nombre; la rogatio, que era específicamente el contenido dispositivo de esa ley, esto es, la hipótesis legal que regularía esa ley a un hecho determinado; la santio, no era otra cosa que la sanción o la determinación de las consecuencias legales de violar o infringir esa nueva ley, es decir, la sanción a que hacían acreedores las personas que violaban esa ley. Temis, diosa de la justicia. En la mitología griega, Temis significa ley de la naturaleza más que autoridad humana. Es mencionada por Hesíodo entre los 6 hermanos y las 6 hermanas, hijos de Gea y Urano. Entre estos 2 titanes del mito primordial, pocos fueron venerados en santuarios específicos en la época clásica, y Temis era tan antigua que los seguidores de Zeus afirmaban que fue con él con quien tuvo las 3 parcas. Temis, la del buen consejo, era la encarnación del orden divino, las leyes y las costumbres. Cuando se le hace caso omiso, Némesis trae el justo y el clásico castigo. Némesis es la diosa de la justicia retributiva, la venganza y la tortura. Castigaba a quienes no la obedecían,
aquellas personas que tenían derecho a mandarlas y sobre todo a los hijos desobedientes de sus padres. Temis no era colérica. Ella, la de preciosas mejillas, fue la primera en ofrecer a Hera una copa cuando volvió al Olimpo, afligida por las amenazas de Zeus. Temis presidía la correcta relación entre el hombre y la mujer, la base de la familia legítima, y ordenaba ir a la familia era el pilar del dimos. Representación de la diosa. Se trata de una representación simbólica de la justicia. La balanza simboliza la consideración objetiva de los argumentos enfrentadas. La venda en los ojos es el símbolo de la imparcialidad al resolver. La espada indica su capacidad de coerción para imponer las decisiones que adopta. Senado. ¿Qué es el Senado? Se denomina Senado a la Cámara Alta del cuerpo legislativo, Congreso, Asamblea Nacional o Parlamento de algunos países. Existe habitualmente en países con una forma de Estado federal. En estos dichos países, la Cámara Alta representa las divisiones territoriales, estados, cantones o provincias del mismo. El Senado romano fue la primera institución de su tipo y por mucho tiempo considerado como el modelo constitucional en el sentido de cámara revisora. El senador es un miembro integrante de la Cámara de Senadores o Senado. En la mayoría de los países democráticos, los senadores son electos por los ciudadanos de ese país de gobierno democrático. Debe ser mayor de 30 años y pertenecer a un partido político. El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa. La Ley Orgánica Constitucional de Elecciones determina el número de senadores. Los senadores duran entre 4 y 8 años en su cargo. Los requisitos para ser elegido también varían según el país. Participan en la elaboración de leyes del Estado, aprueba sus respuestas y controla la elección del gobierno. Sus funciones. Los diputados representan a los ciudadanos que los eligen en cada jurisdicción. Los senadores defienden la provincia o estado que representan. Puede ocurrir que mientras los diputados aprueben una ley que beneficie a sus representados, los senadores la rechazan si entienden que la norma puede perjudicar a la familia. La familia romana. Hemos heredado de los romanos muchos aspectos relativos en el ámbito familiar, las costumbres, el marco jurídico y términos lingüísticos. Pero si queremos caracterizar a la familia romana, no debemos fijarnos en las semejanzas con una familia actual, sino con las diferencias entre ambas. Son precisamente las diferencias las que dan identidad propia, a las que singularizan y definen. Por esta razón, nos vamos a centrar en el estudio de dos ámbitos en los que la familia romana se aleja sensiblemente de una familia actual, a saber, la composición de una unidad familiar y el poder de la cabeza de la familia. En Roma, la familia se integraba no solo por las personas ligadas por vínculos de sangre, los cónyuges e hijos, sino también todos aquellos que mantenían una relación de dependencia con el pater familias, los esclavos, los libertos y los esclavos. Una familia romana, por tanto, era mucho más amplia que una familia actual y podía estar formada por cientos de personas. En Roma, el papel de la cabeza de la familia era el padre o el pater familias. Un pater familias romano tenía el poder enorme, la llamada patria potestas o manus, y en uso de él podía incluso matar a cualquier miembro de su familia. Los esclavos, desde luego, pero también hijos e incluso esposa en algunos casos. Actualmente las cosas han cambiado un poco. La antigua patria potestas la comparten padre y madre y se ejerce sobre los hijos hasta la mayoría de edad y no conlleva a una autoridad tal que permita causar daño y mucho menos matar. Los esclavos eran personas privadas de la libertad, explotados como fuerzas de trabajo a las que podían comprar y vender como vulgares mercancías. Por nacimiento, todo hijo de una esclava se convertía automáticamente en esclavos del dueño de su madre. Los esclavos de este tipo, nacidos en el seno familiar, eran particularmente apreciados por su fidelidad y recibían el nombre de Barnae. Por insolvencia.
Un deudor insolvente podía ser reducido a esclavitud por sus acreedores. El dinero obtenido de la venta era destinado a cubrir la deuda contraída. A finales de la República este derecho, dado lo impopular que era, no se ejercía. Por exposición o venta. Era habitual en Roma abandonar a los hijos recién nacidos si no eran escogidos en el seno familiar. Los bebés expuestos podían ser recogidos por cualquiera para criarlos y venderlos como esclavos. Los mercados. Los esclavos eran comprados y vendidos por los mangones, mercaderes especializados en mercados específicos. En estos mercados los esclavos desnudos y con un cartel colgado del cuello que indicaba sus habilidades, títulos, eran expuestos sobre una plataforma que facilitaba su examen por los posibles compradores. Aquellos esclavos que no habían tenido antes amo llevaban uno o ambos pies blanqueados con yeso. El paterfamilias podía castigar incluso con la muerte la torpeza de un esclavo. De todos modos, esta medida era poco práctica. Suponía que una pérdida económica y cada vez estaba peor vista socialmente. Los libertos eran esclavos manumitidos liberados por su amo, de ahí el nombre. Era frecuente que el paterfamilias manumitiera concediera la libertad a los esclavos más fieles y laboriosos, sobre todo en su testamento. Los esclavos que pasaban a ser libertos celebraban y anunciaban a todos su nueva condición, colocándose durante un tiempo un gorro frigio, el pileo, que luego adoptaron los revolucionarios franceses para simbolizar la adquisición de la libertad. Los clientes eran ciudadanos libres que habían establecido una relación de apoyo y socorro mutuo con otros paterfamilias, mejor situados social y o económicamente que ellos. Estos paterfamilias recibían el nombre de patronos. El cliente debía prestar los siguientes servicios al patrono: apoyo electoral e incluso militar, presentar sus respectos todas las mañanas. Los hijos, por oposición a los esclavos, son llamados a veces liberi aurum, término que procede del adjetivo liber, eram, libre. A pesar del nombre, la situación jurídica de los hijos difiere poco de los esclavos, ya que la patria potestas daba al paterfamilias un enorme poder sobre ellos. Este poder se sustanciaba en los siguientes derechos: el jus exponiendi, derecho a aceptar o no dentro de la familia el recién nacido. Cuando un niño nacía era depositado por la comadrona en el suelo. Si el padre aceptaba al hijo, lo recogía u ordenaba que fuera amamentado. En caso contrario, era abandonado en un vertedero o junto a la columna láctea. Las causas que llevaban a un padre a rechazar a un hijo eran muchas: defectos físicos, dudas acerca de la paternidad. Eso sí, era más fácil que fuera expuesta a una niña que un niño. El jus vitae nescisque, derecho a ordenar la muerte de cualquiera de los hijos. Se trata de una medida extrema que el paterfamilias tomaba generalmente tras consultar a un consejo de familiares y para castigar una falta gravísima: comisión de delito contra el Estado en caso del varón, relaciones ilícitas en caso de la hija. El jus vendendi, derecho a vender a los hijos como esclavos. Si el niño vendido era manumitido por su amo, volvía a estar sometido a la patria potestas. El hijo solo era consanguíneo ser suo iure, si era vendido 3 veces por el padre y manumitido 3 veces por el amo. En el caso de las hijas, con una bastaba. La esposa. La situación de la esposa estaba condicionada por el tipo de matrimonio que la uniera a su marido. Existen dos tipos de matrimonio: el matrimonio cum manum. En virtud de este matrimonio, el padre renunciaba a la patria potestas sobre su hija para asumirla al esposo. La mujer estaba sometida a la autoridad de su marido, a manera de una hija, por lo que su esposo podía castigarla incluso con la muerte en caso de faltas graves. El matrimonio sine manu, del que poseemos más datos, se podía disolver por iniciativa de cualquiera de los cónyuges.
La esposa debía consultar con sus padres. El trámite era muy simple y rápido. Consistía en enviar a una pareja una nota con este mensaje: "Tu has restivi abeto". Las clases sociales. La sociedad romana, como muchas otras sociedades antiguas, se basan en las desigualdades y, como en toda sociedad desigual, la tensión entre clases y su dialéctica es el motor de su historia y su principal característica. Las clases que se distinguen fueron 5: patricios, plebeyos, esclavos, clientes y libertos. La tensión entre patricios y plebeyos y las rebeliones de los esclavos fueron más importantes noticias políticas. Las 3 primeras fueron las clases con mayor actividad política. Los patricios eran las primeras familias asentadas en Roma y su descendiente, cada uno pretende descender de un antepasado más o menos divinizado. Los clientes eran los extranjeros o refugiados pobres, sujetos a patronazgo de un patricio, el cual brindaba ayuda económica, lo defendía ante la ley y lo dejaba participar de las ceremonias religiosas. Los plebeyos constituyen la mayor parte de la población, compuesta por extranjeros, refugiados pobres o clientes que se han enemistado con sus patronos. Los esclavos es el destino normal de los presos de guerra. Legalmente carecían de todo derecho, eran instrumento, herramienta que hacían gratis los peores trabajos y de peor vida. Los libertos eran esclavos liberados por sus amos, solían comprar su libertad o eran liberados cuando estaban moribundos, muy ancianos o cuando compraban su libertad con los pocos ahorros que podían conseguir.